Voy a sacar mi cámara para yo poder ver bien las láminas, ¿ya? Muy buenas tardes a todos y a todas. Les doy la bienvenida nuevamente a esta segunda clase del módulo 1 sobre herramientas de administración financiera en la nueva educación pública. En esta sesión, al igual que la anterior del día de ayer, vamos a seguir profundizando sobre normativas fundamentales que rigen la administración financiera del Estado, centrándonos principalmente en el decreto ley número 1263 del año 1975, que vimos ayer, que establece la ley orgánica de la administración financiera del Estado para Chile, ¿cierto? Nuestro objetivo durante estas dos clases va a ser comprender cómo funciona esta administración financiera del Estado chileno, cómo se planifica, cómo ejecutan las cosas y cómo controla los recursos del Estado. Y además, en esta clase vamos a ver también qué rol cumplen organismos como la Dirección de Presupuestos, la DIPRES, y la Contraloría General de la República. Estas temáticas en sí son especialmente importantes para los SLEP, ya que una correcta aplicación de la norma eh, de los recursos que están destinados a educación garantiza que estos lleguen efectivamente en forma de bienes y servicios a los establecimientos y que los recursos se usen de manera transparente y eficiente. Así que vamos a comenzar. Como les dije en la clase anterior, cualquier duda pueden levantar la mano o pueden escribirla en el chat. Ahí Olivia va a estar atenta y me va a nombrar alguna duda que pueda haber. Tal como vimos ayer, el decreto ley 1263 fue promulgado en el año 75 y establece cómo se estructura y cómo funciona la Administración Financiera del Estado, la AFE del Estado. En el primer artículo define que esta administración financiera es un conjunto de procesos, como vimos ayer, que no solamente son procesos, sino que son objetivos, son organismos, son instituciones, son representantes también, como alcaldes, como ministros. Es un conjunto de cosas, no solamente es algo específico como una institución en sí, como un edificio cuando piensa que es una institución, ¿ya? Y esta norma define que la AFE tiene como destino en sí obtener, administrar y aplicar estos recursos financieros del Estado para asegurar su correcta utilización en beneficio de la ciudadanía. Y esta ley, tal como vimos ayer, se rige bajo 5 subsistemas que estos deben funcionar de manera coordinada. El primero es un subsistema presupuestario que va a regular la aplicación, la planificación y la asignación de los recursos. También voy a tener un proceso de administración de fondos en donde yo voy a manejar cómo se recaudan los ingresos y cómo también voy a manejar los egresos o los pagos. Tengo un subsistema de administración del crédito público que lo manejaba directamente el Ministerio de Hacienda sobre el endeudamiento del Estado chileno. Tengo un sistema de contabilidad gubernamental en donde yo como institución voy a registrar y voy a consolidar información financiera. Esto se realiza mediante sistemas que van a ver más adelante, pero específicamente para adelantarles, esto se realiza mediante un sistema de información llamado SICPE, que es un sistema de información para la gestión financiera. Y por último, yo tengo también un proceso sobre control financiero que me va a supervisar la legalidad y la eficiencia de estos recursos. Cada recurso por sí solo y funcionando entre sí como una sinergia
se rigen por normas comunes que me van a asegurar la coordinación y la unidad de la gestión financiera del Estado. Ya me va a asegurar que esto ojalá funcione como un reloj entre estos 5 procesos. Y el espíritu de esta ley, por decirlo, es mantener la unidad de la administración financiera del Estado, lo que significa que todos los organismos que lo componen, como los ministerios, los servicios, los municipios, deben regirse bajo estos mismos principios, estos mismos métodos para hacer las cosas, estos mismos controles financieros. Dentro de estos 5 procesos que vimos en la lámina anterior, me quiero enfocar primero en el subsistema presupuestario. Acá pueden ver unas imágenes donde pueden ver que está el logo de la DIPRES, que es la Dirección de Presupuestos. Está un edificio que es el Congreso Nacional y también está el logo de Contraloría General de la República de Chile. Y según el artículo número 3 del decreto de ley que hemos visto, todos los ingresos y gastos del Estado deben expresarse en un presupuesto único. Ya, o sea, para la nación, para el Estado de Chile, solo voy a tener un presupuesto. No voy a tener un presupuesto por institución, sino que voy a tener uno solo que se va a aprobar mediante el Congreso Nacional. Y es conocido como el presupuesto del sector público. Y este presupuesto del sector público me va a cumplir 2 funciones específicas y que son esenciales también para la administración financiera del Estado. Primero, yo me permite autorizar legalmente, mediante una ley, los gastos que se puedan ejecutar según el organismo y también me va a cumplir la función de servir como un instrumento de planificación, de gestión y de control, en donde también yo mediante este control voy a evaluar el desempeño institucional. O sea, voy a planificar cómo yo voy a usar mis recursos financieros, voy mediante también este instrumento a gestionar mis recursos financieros y por último voy a controlar cómo se usó el recurso y si este recurso fue usado eficientemente y lo puedo hacer mediante indicadores, mediante una evaluación ex post o también un monitoreo constante de cada glosa, cada... No sé quién tiene el micrófono prendido, pero vamos a seguir. Y en la práctica, esto significa de que ningún gasto yo lo puedo realizar si no está... Olivia, no sé quién tiene el micrófono prendido, que se Sí, lo he apagado repita. 2 veces, pero es Oscar. Si es que no está escuchando, por favor. Ya, vamos a seguir. En la práctica, como les decía, esto significa que ningún gasto puede realizarse si no está previamente considerado en el presupuesto que se aprobó mediante ley o mediante alguna modificación autorizada previamente por la Dirección de Presupuesto, ¿ya? Acá no es como eh, coloquialmente dicen que uno mejor pedir perdón que pedir permiso. No, acá siempre yo pido permiso antes de hacer un gasto, ¿ya? Y haciendo una conexión hacia los servicios locales de educación pública, esta norma cobra una importancia esencial, ya que todo gasto en educación, por ejemplo, puede ser en infraestructura, en dotación de personal, en alguna capacitación, debe estar debidamente presupuestado. O sea, va a estar ligado, muy ligado en la planificación anual que el organismo haga para sus actividades del año calendario. Cada actividad, cada programa, cada política que yo voy a querer instalar durante un año calendario va a estar asociado a presupuesto.
y la ausencia de esta planificación. O sea, eh, yo no presupuesto algo y por lo tanto esa actividad no se puede realizar, o o por ejemplo también yo hago algo y eso no estaba planificado, no estaba presupuestado y estoy gastando algo que no estaba previamente aprobado, puede traducirse en observaciones de Contraloría o incluso sanciones administrativas mediante algún sumario, ¿ya? Y siguiendo sobre el presupuesto público, como ven en pantalla, el presupuesto público es una herramienta principal, es esencial dentro de la gestión financiera del Estado de Chile. Según el artículo 9 del Decreto Ley 1263, que lo hemos visto durante estas dos clases, nos indica que este sistema presupuestario contempla tanto un programa financiero de mediano plazo como un programa financiero de anual, ¿ya? Y que deben coordinarse para asegurar una estabilidad fiscal. En términos un poco más simples, el presupuesto me va a definir cuánto puede gastar el Estado, en qué lo voy a gastar y en qué recursos. Es tal como, pasándolo como un ejemplo un poco más burdo quizás, un presupuesto que cada uno tiene en su casa. Yo voy a planificar en qué lo voy a gastar, cuánto puedo gastar, en qué lo voy a gastar y que yo no puedo pasarme esto, pero ya a un nivel macro del Estado chileno. Y esta ley de administración financiera del Estado me va a regular los principales aspectos de la gestión presupuestaria de los organismos públicos. En particular, como dice en la lámina, me va a regular el presupuesto del sector público, del que ya hablamos, y que es importante para el funcionamiento, ¿cierto? Yo sin recursos, yo no puedo funcionar en sí. Y para entender que este presupuesto y la gestión presupuestaria deben conocer las clasificaciones presupuestarias, ya en particular la clasificación institucional y por objeto o naturaleza que permitan conocer en detalle el presupuesto, o sea, en qué yo voy a gastar, con el que cuentan las diferentes entidades estatales. Y existen diferentes formas, como les decía, y de clasificar el presupuesto, ¿ya? Estas clasificaciones. La institucional, en donde me va a agrupar todos los organismos según las partidas de la ley de presupuestos. En la ley de presupuestos, cada partida es una institución, ¿ya? Y también la otra clasificación va a ser la clasificación por objeto o naturaleza, que distinguen los diferentes tipos de gastos, tales por ejemplo gasto en personal, subtítulo 22, bienes y servicios, transferencias o inversión, ¿ya? Estas clasificaciones de las que estamos hablando permiten tener un análisis técnico y que sea muy detallado, ¿ya? Entonces yo voy a clasificar por diferentes tipos y me va a permitir detallar específicamente cuánto gasto en personal a contrata, cuánto gasto en bienes y servicios, cuánto yo gasto en transferencias directas, cuánto yo gasto en inversión. ¿Cierto? Tengo un presupuesto mucho más detallado y me ayuda también a planificar mis actividades durante el año calendario. Y también me ayuda para que esta información a nivel macro, a nivel más general, mirando generalmente, sea comparable entre instituciones y entre años, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer un análisis mediante los años de cómo he ocupado mi presupuesto y cómo quizás ciertos contextos políticos, contextos, por ejemplo, de salud pública, como fue el COVID, o ciertos contextos políticos sectoriales específicos en educación, hicieron que mi presupuesto se fuera moviendo,
ya para entender cómo funciona eh, la asignación de recursos dentro del Estado. Y además comprender estas clasificaciones de las que estamos hablando es esencial para quienes van a ejecutar los presupuestos en las instituciones públicas, como los servicios de educación pública, ya que dependiendo de este buen, esta buena ejecución del presupuesto, depende también una correcta rendición de cuentas ante la Dirección de Presupuestos y también ante Contraloría. Y el presupuesto en sí no debe verse como un documento contable simple. Ya no es un documento que uno puede imaginar que se imprime y yo lo hago funcionar, sino que es bueno verlo como una herramienta de gestión estratégica para alcanzar los objetivos estratégicos de cada organismo, cada objetivo de cada política pública, de cada programa, de cada acción pública que yo vaya a realizar. Porque este me permite planificar, ejecutar y controlar las políticas públicas que voy a estar realizando. Según también el artículo 5 del decreto de ley que estamos realizando, el presupuesto va a reflejar los programas financieros del año calendario, o sea, de mediano plazo, disculpen. O sea, no solamente voy a planificar para un año en específico, no solamente yo voy a planificar, por ejemplo, para 2026, sino que también para los próximos años y cómo estos programas se van a ir desarrollando con compromisos futuros. Por ejemplo, si un servicio local de educación planifica la construcción o reparación de un establecimiento, tengo que distribuir el recurso por varios años, ¿cierto? Porque primero probablemente voy a tener una etapa eh, como de modelos para elegir la construcción, la arquitectura, después voy a tener diferentes etapas de pago hacia la constructora según la licitación que yo vaya a hacer. Eh, y también esta distribución en varios años va a reflejar tanto el avance físico como el financiero del proyecto. Es por eso que yo no solamente planifico para un año específico, sino que mirando también hacia el futuro. Por eso decimos que es una herramienta de gestión estratégica. Ya no solamente yo miro la foto que saco en el momento, sino que yo voy a ver hacia adelante. De esta manera, el presupuesto que yo voy a tener se convierte en una guía para la acción del organismo y vinculo, como les decía, los recursos que yo tengo, el presupuesto público que yo tengo, con los objetivos estratégicos del organismo. Y además, también, que es algo que, conceptos que les van a repetir ahora, los dijimos ayer, los vamos a decir ahora, probablemente los van a decir en otras clases, sirve para evaluar la eficiencia del gasto, que es algo que nos fijamos mucho en el sector público, qué tan eficiente es el gasto que yo estoy haciendo y también la eficacia de la política pública, si yo estoy cumpliendo con lo que yo planifiqué. Entonces, el presupuesto en sí, como eh, herramienta de gestión, tiene diferentes componentes. ¿Cierto? Está la efectividad macro, que ya la hablamos, la eficiencia de la asignación de recursos, en donde yo tengo que ser inteligente, tengo que ver mis objetivos estratégicos para ver cómo yo voy a asignar recursos que son finitos, que yo no tengo infinitos recursos para infinitas necesidades. La eficiencia en cómo yo uso el recurso, ¿cierto? La anterior era cómo yo planifico el recurso, cómo lo asigno. La eficiencia del uso es como yo efectivamente realizo este gasto y también la transparencia en la generación y el uso de recursos fiscales. También que hablábamos sobre que es importante
esta herramienta de gestión para la transparencia en rendición de cuentas hacia los usuarios, la transparencia en las cuentas de recursos fiscales, tanto con DIPRES, con Contraloría, como con la ciudadanía. Sigamos con el presupuesto como una herramienta de gestión, no como un documento. Acá en lámina pueden ver que todo organismo público requiere recursos financieros para sus tareas encomendadas, ¿cierto? Ya habíamos dicho esto. Y que el presupuesto en sí, el presupuesto de la nación, no solo es el instrumento donde yo voy a estimar qué recursos financieros voy a tener para un periodo, generalmente es de año calendario del 1 de enero al 31 de diciembre, sino que también voy a establecer prioridades, áreas, ámbitos para destinar esta asignación, ¿cierto? También en esta administración financiera del Estado, del presupuesto como una herramienta de gestión, todos los organismos públicos requieren de recursos financieros. Esto ya lo hemos visto. Y pasando a quienes en sí están como actores fijos dentro de la administración financiera del Estado, está la Dirección de Presupuestos, que le dicen DIPRES en sí, ¿ya? Y este organismo es dependiente del Ministerio de Hacienda y es el organismo técnico responsable de formular, de orientar y controlar el presupuesto del sector público que está aprobado por ley, ¿ya? El decreto ley 1263, que regula la administración financiera del Estado, le otorga a IPRES, eh, le da la función de orientar, de regular el proceso presupuestario, y esto incluye la emisión, por ejemplo, de circulares para el buen uso de recursos, dar hacia los organismos lineamientos técnicos del uso de recursos, aprobar estas modificaciones presupuestarias que yo tengo que tener durante el año si quiero usar el presupuesto de una manera distinta. Tengo que hacer una solicitud, tengo que justificar muy bien porque yo estoy cambiando en sí el presupuesto, y también DIPRES va a supervisar durante todo el año la ejecución del gasto. Ya es un monitoreo constante de ellos. Y como les decía, tiene la exclusiva competencia de orientar y regular el proceso. Ningún otro organismo en sí va a realizar esta función presupuestaria. Y como les decía, ellos regulan, supervisan, pero sin perjuicio de atribuciones que también le van a competir a la Contraloría General de la República. En la práctica, la DIPRES es quien define los límites de gasto, quien autoriza las reasignaciones de fondos y que también evalúa el desempeño financiero, no el técnico, de los servicios públicos. Por ejemplo, cuando un organismo tiene que traspasar un recurso de un ítem a otro ítem, por ejemplo, voy a pasar del ítem de bienes y servicios hacia el ítem de mantenimiento escolar. Yo tengo que pedir una autorización a IPRES porque estoy cambiando dinero como de lugar, por decirlo así. Y siempre respetando el marco legal vigente, las circulares que ellos tengan y los lineamientos técnicos. Y esta coordinación que se realiza me va a asegurar como Estado de tener una disciplina fiscal y una coherencia en la gestión de los recursos públicos.
Y el sistema presupuestario opera a través de 4 grandes etapas, ¿ya? Pero tiene diferentes consideraciones que vamos a ver antes. Este ejercicio presupuestario coincide con el año calendario, o sea, desde el 1 de enero, por ejemplo, del 2026 al 31 de diciembre de 2026. Ese va a ser mi ejercicio presupuestario. Y todas las cuentas del ejercicio presupuestario del año deben quedar cerradas al 31 de diciembre de cada año. Ya al 31 de diciembre yo no puedo ejecutar nada más. El saldo final de la caja al cierre de cada ejercicio y los ingresos que se perciban con posterioridad se incorporan al presupuesto siguiente y también a partir del 1 de enero no puede efectuarse pago alguno, sino que es con cargo al presupuesto vigente. ¿Ya? Yo no puedo ejecutar algo el 3 de enero porque ya no es de mi año calendario. Corresponde, por ejemplo, al año 2025 y yo ya estoy ejecutando en el año 2026, ¿ya? Y yo ya cerré la caja el 31 de diciembre. Y la elaboración del programa financiero como el presupuesto del sector público se rige por un calendario de formulación, ¿ya? Hay un ciclo presupuestario que se sigue cada año y en el cual el Ministerio de Hacienda es el responsable de especificar dicho calendario como de manera interior hacia los organismos, ¿ya? Porque en general el ciclo siempre es más o menos el mismo. El presupuesto debe quedar totalmente tramitado más tardar el 1 de diciembre del año anterior de su vigencia. Por ejemplo, para este año 2025 al 1 de diciembre tiene que quedar listo el presupuesto totalmente tramitado, aprobado por el Congreso Nacional, el presupuesto del año 2026. Y esta ley de presupuestos se publica un resumen en el diario oficial, ya cualquier ley que se publique en el diario oficial se presume que es conocida por todos. Ya, entonces esto se publica un resumen y la ciudadanía en sí presume que ya está informada sobre esta nueva ley de presupuesto. Y acá está más o menos lo que le decía sobre el ciclo presupuestario, que en general es el mismo todos los años, ¿ya? Y opera bajo 4 grandes etapas establecidas por ley y por práctica en sí, de que siempre es lo mismo. Primero está la etapa de formulación, que acá en la lámina está de color azul, y que esta eh, comienza durante generalmente la mitad del año y en esta etapa cada servicio, cada organismo elabora su propuesta de presupuesto en función con sus objetivos estratégicos y con las metas anuales que ellos quieran cumplir para el año siguiente, ¿ya? En esta primera etapa de formulación está como actor principal la IPRES y el Ministerio de Hacienda, ya porque ellos están directamente con los organismos en sí, generando circulares, generando alineamientos para la formulación de presupuestos. Y esta formulación, la presentación de esta ley de presupuestos tiene que ser máximo el 30 de septiembre de cada año, en donde el presidente de la República le envía al Congreso este proyecto de ley de presupuestos del año siguiente. Y en esta elaboración del proyecto es una estimación de los ingresos, de los gastos
que corresponden a todas las instituciones que conforman el gobierno central. Después pasamos hacia la segunda etapa, que está en verde, que es de discusión y aprobación. Que en esta fase eh, el proyecto ya fue presentado al Congreso Nacional, en donde por cámaras se discuten, se analizan y se van modificando, si es necesario, la ley de presupuestos de la nación. Ya estas modificaciones siempre mediante acuerdo entre parlamentarios. ¿Ya? Y esta fase en sí tiene 60 días, o sea que puede estar máximo 60 días en el Congreso, es decir, al 30 de noviembre esto debería estar aprobado. Después, en naranjo está la etapa de ejecución. Ya la ejecución, como les decía anteriormente, que se hace mediante año calendario, que es del 1 de enero al 31 de diciembre, en donde los organismos implementan sus programas y realizan los gastos conforme al presupuesto que fue aprobado. Y esto, en esta etapa se utilizan diferentes sistemas de información, principalmente el sistema de información de gestión financiera, que es la plataforma SIGFE, en donde se puede ver como el proceso por completo de la ejecución del presupuesto nacional, que lo van a ver en un par de sesiones más adelante. Y por último, siempre está en rojo acá en la lámina el proceso de análisis de este ejercicio presupuestario del periodo anterior, ¿ya? Que por ministerio, por organismo, se incorpora la información presupuestaria tanto del gasto como de la gestión. Acá se revisan si los recursos fueron utilizados de manera eficiente, si fueron utilizados de manera efectiva y si se cumplieron las metas propuestas cuando yo propuse esa estimación de gastos para ciertos ítems, ¿cierto? Y este ciclo se repite año a año, pero eh, el monitoreo constante, la evaluación constante que se realiza, permite mejorar la gestión y hacerla cada año más estratégica en torno a diferentes partidas, a diferentes usos de los recursos. En el contexto de un organismo, este ciclo presupuestario es vital desde la formulación, o sea, de cómo yo voy a estimar mis gastos, hasta la evaluación y cada decisión financiera en sí debe estar documentada, tengo que tener mis respaldos, tiene que ser justificada y también tiene que estar alineada con los objetivos del servicio en específico. Acá, por ejemplo, se les muestra la lámina que es la página de DIPRES. También la página del Ministerio de Hacienda también está, en donde están la ley de presupuestos del año pasado, ya del año 2024. Si ustedes entran a la página, pueden pinchar ahí y les aparece toda la ley de presupuestos, está aprobada, las instrucciones de cómo ejecutar la ley para ese año y un articulado de la ley de presupuestos. Hay también instrucciones específicas que da IPRES acá abajito. Pero si ustedes ven, acá en negrita está la ley de presupuestos, la que fue aprobada por el Congreso. Pero acá también está el proyecto de ley que se envió, ¿ya? Y ustedes ahí, si les interesa, pueden ingresar y ver qué es lo que se envió para aprobar y qué es lo que finalmente fue aprobado. También pueden entrar a ver la ejecución presupuestaria de las leyes de presupuesto, la ejecución de los gobiernos regionales y las diferentes leyes
de presupuestos de diferentes años. También hay informes complementarios, deben ser instrucciones, como aparecen acá abajo, circulares, lineamientos que da la dirección de presupuesto. Y como les decía, antes que pasemos a la siguiente lámina, la gestión presupuestaria implica varias fases. Eh, Van a programar el gasto, van a tener un compromiso, van a devengar ese compromiso financiero, van a pagar y se va a crear un registro. Y como les decía, cada una de esas etapas, que es la ejecución, la van a respaldar debidamente con documentos, con registros en la plataforma SIGFE, ¿ya? Que me permite controlar los flujos financieros, me permite emitir reportes, obtener análisis de datos y mantener una trazabilidad del gasto, que es lo importante. Que yo creo que de las mejores cosas que me da la plataforma SIGFE, que yo puedo ver desde cuándo se creó el requerimiento hasta cuándo se hizo el pago de este requerimiento. Ahora pasando en sí a la gestión presupuestaria, ¿ya? Al comienzo de cada año, cuando se empieza a ejecutar esta ley de presupuestos, los organismos van a tener requerimientos de ingresos y requerimientos de gasto, de acuerdo al presupuesto que fue aprobado por ley. Y este presupuesto se va a distribuir en diferentes partidas presupuestarias, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo los subtítulos, los ítems y las asignaciones. Y las clasificaciones presupuestarias organizan la información del gasto y son esenciales también para la rendición de cuentas, para tener claro en qué yo ejecuté cada gasto. Y eh, acá en la lámina pueden apreciar que hay diferentes tipos de clasificación presupuestaria. Ya habíamos nombrado la institucional, que se organiza el recurso según ministerio, según servicio, y es en la agrupación de los 26 organismos del gobierno central, o sea, hay 26 partidas. Después también lo vimos que está la clasificación por objeto del gasto, que yo clasifico por tipo de gasto como personal, bienes y servicios, transferencias, y además yo puedo clasificar presupuestariamente por moneda, que es la distinción entre la moneda nacional y la moneda extranjera, por iniciativas de inversión, que esto está específicamente para proyectos registrados en el Sistema Nacional de Inversión. ¿Ya? Cada vez que se genera un proyecto de inversión, este es ingresado al sistema de información, que es el Sistema Nacional de Inversiones, que también hay una interoperabilidad con el sistema de gestión financiera de SIGFE. Y yo puedo cargar también el presupuesto de los proyectos y ver cómo van avanzando en su ejecución, ¿ya? Eh, no sé si se los van a pasar durante este módulo, pero yo tener una al ingresarlo al Sistema Nacional de Inversiones me genera un código de un proyecto y esto también es público, ya cualquier persona puede entrar a la página del Sistema Nacional de Inversiones y buscar proyectos y ver cómo han sido ejecutados o en qué etapa están. Y por último, está la clasificación de grado de afectación presupuestaria, en donde eh, es la diferencia de gastos fijos de los variables. Y aplicar la correcta clasificación presupuestaria es clave, ¿ya? Para tener una correcta ejecución presupuestaria.
Un error que es muy frecuente al momento de hacer esto en el día a día es imputar, por ejemplo, un gasto en un subtítulo equivocado, lo que me da por efecto una distorsión en los informes, ¿ya? Cuando yo vaya a generar informes mediante la plataforma del sistema de información, me va a generar una distorsión porque ejecuté, por ejemplo, una capacitación en el subtítulo de transferencias. Entonces va a haber una diferencia entre lo que yo ejecuté y lo que está registrado en el sistema. Por eso es importante imputar los gastos en los subtítulos en las clasificaciones que corresponden. Y por esto, todo registro que se vaya a realizar debe ser revisado y validado por la unidad financiera antes del envío a DIPRES o a Contraloría, ¿ya? Para que la trazabilidad de ese gasto esté bien realizada. Y acá pueden ver en imágenes sí lo que estábamos hablando, ¿cierto? Está la partida, acá, por ejemplo, está el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, está el capítulo, que es el 65, que es, por ejemplo, el Gobierno Regional de Valparaíso y el programa 01. También acá, por ejemplo, está la partida 05, el capítulo 65, el programa 2. Y hay diferentes números para cada organismo, ¿cierto? Que habíamos visto. Y acá está por objeto o naturaleza. Ya está un subtítulo, más abajo del subtítulo va a haber un ítem y cada ítem tiene una asignación. Entonces, por ejemplo, acá está el subtítulo 21, que es gastos de personal. O, por ejemplo, está acá el subtítulo 25, que son integros al fisco. El subtítulo 29, que son adquisiciones de activos no. Yo tengo un presupuesto fijo, pero tengo un ítem y una asignación. Por ejemplo, el ítem del subtítulo 29, el 03 son vehículos, el 04 es mobiliario, el 05 es máquinas, el 06 equipos informáticos. Ya entonces cada tipo de gasto va a estar asociado a un subtítulo, a un ítem y a una asignación específica. Es por eso que es importante poder eh, eh, asignarlos al que es correcto. Y también hablando sobre los capítulos, las partidas, los subtítulos, es importante también hablar sobre las glosas presupuestarias. En sí, las glosas presupuestarias son un texto que me va a explicar eh, ciertas asignaciones de presupuesto de gasto en la ley de presupuesto. Me van a explicar cómo gastarlo o me van a explicar cómo se restringe. Y estas glosas me van a establecer límites, me van a establecer condiciones o destinaciones específicas para ese gasto. Por ejemplo, una glosa en específico solamente me va a decir que los recursos se pueden usar en infraestructura de educación. U otra me va a prohibir que una partida en específico se use en remuneración, ¿ya? Como sale acá en pantalla, hay algunas glosas de ejemplo y como les decía, estas glosas explican o delimitan las asignaciones del gasto de la ley de presupuestos, que pueden ser solamente para un año, o sea, una glosa presupuestaria puede ser solamente para 2025 o puede mantenerse por varios años. Ya, por ejemplo, las glosas presupuestarias más comunes son dotación de servicio, las horas extras que se pueden usar, hacer como máximo,
o la cantidad de vehículos asignados a un servicio. Por ejemplo, acá la glosa que aparece de ejemplo es los gastos administrativos que se den cuenta de convenios con entidades públicas y o privadas que consideren aportes o financiamiento para nuevas iniciativas y los que regulen el otorgamiento de premios en concursos públicos relativos al desarrollo urbano o políticas de vivienda deberán ser autorizados previamente por la Dirección de Presupuestos. Entonces, cualquier eh, convenio con entidad pública, privada, aportes, financiamiento a nuevas iniciativas de concursos públicos sobre desarrollo urbano o política de vivienda, tengo que preguntarle primero a IPRES si lo puedo hacer o no. ¿Ya? Y acá otro ejemplo. Tratándose de proyectos habitacionales que postulen a los programas habitacionales vigentes, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo podrá considerar la presentación de informes emitidos por revisores independientes de obra de edificación que den cuenta el cumplimiento de los requisitos correspondientes con el estándar técnico contenido de los reglamentos. Y es bastante largo, pero también me da una instrucción sobre qué hacer en casos específicos la glosa. Y como hemos hablado durante la clase, la ley de presupuestos me va a delimitar los ingresos fiscales y también los egresos, ¿ya? Según el decreto ley de la Administración Financiera del Estado, este también me regula la administración de fondos, ¿cierto? Que era uno de los procesos que habíamos visto. Y todos los ingresos fiscales se van a concentrar, como decíamos ayer, en una cuenta única fiscal, que va a ser administrada por Tesorería General de la República, que es el organismo que, en palabras simples, es el que va a estar preocupado de este movimiento de dinero, ¿ya? Como en palabras muy, muy simples. Y esta cuenta única fiscal garantiza el principio de unidad de caja, ya que permite manejar centralizadamente los fondos del Estado y mantener un control sobre los flujos financieros. Es mucho más fácil mantener el control de una sola cuenta, en donde yo voy pidiéndole, por ejemplo, a tesorería que tengo ciertas facturas que pagar, ciertas cosas que pagar, y salgan desde ahí que tener varias cuentas del Estado para controlar y por lo tanto para fiscalizar el buen uso del recurso público. Y como les decía, desde la cuenta única fiscal, Tesorería transfiere los recursos a los distintos servicios públicos mediante giros. Y para los servicios públicos, esto significa que su liquidez depende de las transferencias programadas. Y por lo tanto, la coordinación que hay que tener desde o sea, con el nivel central es fundamental para evitar retrasos en los pagos o en la misma ejecución presupuestaria. Y como dice acá la lámina, los ingresos son los recursos con los que cuenta cada país, en este caso el caso chileno, para ejecutar sus actividades normales y los programas del gobierno, ¿cierto? Lo que yo tengo planificado para un año calendario. Estos en Chile provienen de los impuestos principalmente, los cuales son recaudados también por Tesorería General de la República y transferidos después a los distintos servicios a través del aporte fiscal libre, mediante la cuenta única fiscal que cada servicio posee en Banco Estado, que también lo habíamos nombrado en la clase de ayer. Y existen algunos servicios que son la excepción, que generan ingresos propios, como es el caso del Fondo Nacional de Salud, FONASA, mediante la cotización, o el Servicio de Registro Civil e Identificación
por el cobro de productos que entregan, por el cobro de pasaporte, el cobro de ciertos certificados, el cobro de eh, el carnet, por ejemplo. Y ahora, como les decía al principio de la clase, eh, el presupuesto público de Chile no solamente depende de IPRES, que es quien maneja en sí todo este proceso de la ley de presupuesto, que me da circulares, que me da lineamientos, que la presenta y la defiende ante el Congreso, sino que también está Contraloría General de la República, que es un ente en sí que está presente durante todo el Estado chileno, ¿ya? Eh, Cosa que hay sobre el Estado, Contraloría General de la República va a estar ahí vigilando, supervisando que exista una eficaz ejecución del recurso público. Contraloría, como les decía, es el organismo eh, que fiscaliza la legalidad de los actos de la administración y lleva la contabilidad general de la nación. Ya su rol se encuentra establecido en el artículo 98 de la Constitución Política de la República de Chile y además también se encuentra en la Ley Orgánica de Contraloría, que es la 10.336. Acá en pantalla pueden ver que, según el artículo de la Constitución, se define el rol que va a desarrollar la Contraloría en el sistema de contabilidad de la nación. Y en este indica que Contraloría va a ejercer el control de la legalidad de los actos de la administración, va a fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determine la ley, va a examinar y va a juzgar las cuentas de las personas que tenga a su cargo bien desde de esas entidades y llevará la contabilidad de la nación. Además, también va a desempeñar las demás funciones que les encomiende la ley orgánica constitucional respectiva. Y la Contraloría tiene en sí tres grandes funciones que va a cumplir. El primero es ejercer el control de los actos de legalidad sobre los actos de la administración, o sea, cada acto administrativo va a pasar por el control de que si es legal, eh, si va con la ley, por decirlo así, lo que yo estoy haciendo como servicio mediante mi acto administrativo va a fiscalizar los ingresos y gastos públicos y asegurando que éste tenga un correcto uso. Y como les decía, va a llevar la contabilidad de la nación, uniformando los métodos contables del Estado mediante documentos que ellos generan y que los dan a conocer a los diferentes servicios públicos. Gracias a la Contraloría se garantiza que todos los servicios públicos actúen con transparencia, con probidad, con rendición de cuentas, que es lo que ellos piden. ¿Ya? Y uno de los instrumentos más importantes de la Contraloría es la toma de razón. Quizás ustedes han escuchado sobre la toma de razón de Contraloría, pero este es un procedimiento establecido en el artículo 99 de la Constitución y en la ley 10.336, que también está descrito, y consiste en revisar, como les decía, la legalidad de los actos administrativos antes de la ejecución. O sea, los servicios, los organismos van a enviar estos actos administrativos antes de que estos sean ejecutados. Es decir, si la Contraloría revisa una resolución, un decreto, un contrato, una licitación, esta la va a revisar para que cumpla con las leyes antes de que
se produzca algún efecto. Si el acto está afecto a toma de razón, no puede ejecutarse hasta que Contraloría lo apruebe. Por ejemplo, en 2024, la Contraloría actualizó el estado de los actos sujetos a este trámite mediante la resolución 36, ¿ya? Siempre la Contraloría año a año va actualizando la normativa que esta misma va generando. Y, por ejemplo, en el caso de los SLEP, para hacer la conexión, este control aplica, por ejemplo, a actos como los contratos de prestación de servicios, los convenios de transferencia o los nombramientos del servicio. Ejecutar el gasto sin la toma de razón cuando corresponde, o sea, mandarlo a toma de razón antes de que produzca algún efecto, puede traer sanciones administrativas, como son los sumarios, o incluso la obligación de reintegrar el fondo porque no estaba ejecutado dentro de la legalidad. Eso también va en parte de la función jurídica que aparece ahí en fucsia, que es de dictaminar según la ley, y la función de toma de razón. Además de la toma de razón, la Contraloría realiza fiscalizaciones posteriores a través de unidades de control externo que están presentes a lo largo de todo el país. Ya estas fiscalizaciones que realiza Contraloría buscan verificar que los gastos se hayan realizado conforme a la ley, es decir, son auditorías. Es la función de auditoría. Y que el registro contable y los respaldos que tengan del gasto sean los correctos para el gasto que se haya realizado. También en el artículo 63 del decreto sobre la administración financiera del Estado, este le encarga a Contraloría la contabilidad de la nación, ¿ya? Que también está en la función contable que aparece ahí y que se ha nombrado varias veces anteriormente. Esto implica, como les decía antes, que la Contraloría define los métodos contables, los formularios que se van a usar, los procedimientos que deben seguir los organismos públicos para el manejo de estos fondos. Por lo tanto, todo servicio público debe aplicar el mismo criterio contable y este me permite consolidar que sea todo igual en información financiera y mantener la transparencia a nivel nacional, ¿cierto? Yo tengo el mismo sistema contable para todo, entonces el análisis también de datos que se puede realizar ahí es súper importante, porque yo voy a eh, tener un sistema homogéneo dentro del Estado. Y pues acá vemos, por ejemplo, algunos productos generados por las funciones de la Contraloría General de la República. En el caso de la función jurídica, yo como producto voy a tener pronunciamientos jurídicos sobre ciertos temas, tomas de razón, refrendación y registros. La función de auditoría, voy a tener auditorías, investigaciones especiales, inspecciones, atenciones de referencia o procedimientos disciplinarios, ya en torno a las sanciones que pueden otorgar las auditorías. La función contable, yo voy a tener informes contables de revisión, informes presupuestarios y la normativa contable que se me encarga a Contraloría por ley. Y en la función jurisdiccional, yo voy a tener reintegros, denuncias que se pueden realizar a Contraloría y informes. La función jurisdiccional se refiere a que
se le faculta a Contraloría de juzgar cuentas de quienes administran fondos o bienes públicos, ¿ya? Y determina la responsabilidad de funcionario o funcionarios sobre este tema. Y esto se materializa en sí sobre un juicio de cuentas, ¿ya? Para determinar el daño que se hizo tanto patrimonial, eh, financiero y obliga eh, eh, su reintegro, ya garantizando la integridad del patrimonio público. Y estos productos en sí van eh, en torno también a los principios de transparencia, a los principios de probidad y se relacionan directamente, por ejemplo, con la sociedad civil, mediante, por ejemplo, una persona puede realizar denuncias a Contraloría, se relaciona con los organismos públicos porque los puede auditar, después realizar toma de razón y también al Congreso, ¿ya? Y ahí hablamos sobre lo que ya era el control de legalidad, ¿ya? Según el artículo 99 de la Constitución, el Contralor General va a tomar razón de los decretos y resoluciones, siempre en conformidad a la ley, y que deben tramitarse por Contraloría o representará la ilegalidad que puede adolecer. También hablamos de la toma de razón, que es un control ex ante o a priori, es decir, antes de que el acto administrativo cause algún efecto respecto a la legalidad de este. Y los servicios o municipalidades, en el caso que decidan dictar actos que involucren la, la ejecución presupuestaria, primero tienen que verificar si el acto administrativo que va a surgir efecto está dentro de la lista de Contraloría de los dictámenes que deben tomar razón, ¿cierto? Mediante la resolución 36 de 2024. Y cuando esto estén afectos a toma de razón, cuando yo sí o sí tenga que mandar a toma de razón mi gasto, mi acto administrativo, eh, el gasto en sí no va a poder ejecutarse mientras no obtenga la toma de razón para aprobar la legalidad de este gasto. Porque el acto administrativo al momento de entrar en vigencia va a generar efectos, ya va a generar efectos, por ejemplo, de una licitación, una vez que la licitación está en regla, va a generar, por ejemplo, compromisos financieros. Entonces, para evitar que ese acto administrativo esté contra la legalidad, Contraloría se preocupa de eso. Como les decía también, Contraloría va a fiscalizar los ingresos y los gastos, tiene esta labor fiscalizadora para resguardar los actos de los servicios públicos para que se realicen siempre en normativa y jurisprudencia. Cuando piensen en Contraloría, siempre tienen que pensar que es un organismo que está creado en sí para fiscalizar la normativa que esté en ley, que esté en la jurisprudencia vigente. Y también Contraloría va a verificar que el registro contable de las transacciones que se hayan realizado durante un periodo específico estén en conformidad también con las normas contables que ella misma crea, ¿ya? Y el proceso de fiscalización, como les decía anteriormente, está en las unidades de control externo. También, como les decía, la contabilidad general de la nación
La Constitución le otorga a Contraloría el deber de llevar la contabilidad a nación mediante el artículo 20 de la Ley Orgánica de Contraloría, en donde tiene que establecer y uniformar métodos de contabilidad o procedimientos que han de seguir los funcionarios o encargados de manejo de fondos o los servicios sometidos a la fiscalización para la presentación de sus cuentas, para formar o conjuntar inventarios, así como todo lo que tenga que ver con inversión o enajenación de fondos o bienes. Y por último, me gustaría revisar algunas buenas prácticas de gestión financiera que los van a ayudar a cumplir con el decreto 1263 de la Administración Financiera del Estado y también con las normas de Contraloría. Por ejemplo, asegurar que cada gasto tenga cobertura presupuestaria y de caja antes de comprometerlo, que cada gasto esté incluido, por ejemplo, en el ítem que corresponde, respetar siempre, como les decía, las glosas presupuestarias, que es las glosas que me van a dar eh, que me van a dar eh, textos que me van a explicar o me van a restringir sobre cómo yo puedo realizar mi gasto. Siempre registrar y documentar todas las bases del gasto en SIGFE, ya que me genera una trazabilidad del mismo, del proceso que yo estoy haciendo, desde que surge el requerimiento, desde que surge la necesidad, hasta que yo pago en sí este bien o servicio. Revisar siempre la resolución 36 de Contraloría, en donde me indica si el acto administrativo que yo voy a realizar eh, requiere toma de razón antes de la ejecución, ya antes de que entre en vigencia y que genere efectos. Y conciliar periódicamente, eh, constantemente, la información contable con los estados que tiene Tesorería General de la República. Y, por último, mantener un expediente documental completo. Siempre tener respaldos sobre la documentación que yo voy a estar usando para cada gasto. Aplicar estas buenas prácticas que les estoy nombrando va a fortalecer la transparencia y su gestión eficiente de los recursos públicos, que en sí es como el centro de la administración financiera del Estado. ¿Ya? Para ir cerrando, eh, el decreto de ley que hemos visto durante el día de ayer y hoy, y la ley de Contraloría General de la República, tanto también como la ley de presupuestos que es aprobada año a año, conforman el marco legal que le va a dar orden, que le va a dar coherencia, que le va a dar transparencia a la gestión de los recursos públicos del Estado de Chile. Y comprender y aplicar estas normas permite que en su ejercicio de los servicios locales de educación pública puedan planificar con mayor rigor y ejecutar con eficiencia para poder rendir cuentas con la mayor probidad y transparencia posible. Así que eso es todo por el día de hoy. ¿Alguna duda? Puede ser por el chat. Así que eso por el día de hoy. Terminamos 15 minutitos antes. Espero que haya sido útil, que haya sido, que lo hayan podido entender fácilmente. Esa es la idea. Y cualquier duda posterior que pueda surgir, les pueden preguntar también a Olivia para que me mande a mí la pregunta y que pueda ser respondida.
Así que eso por el día de hoy. Espero que estén muy bien, que vayan a descansar luego de una jornada laboral y de una clase de 1 hora y 1/4. Así que eso, muchas gracias. Gracias.